Goswami en el Chaitanya Charitamrita, y esto es algo significativo, ya que se considera que él dio las bendiciones a Krishna Das Kaviraj en términos de escribir el Chaitanya Charitamrita. He would bless the effort if he wasn't mentioned. Por otro lado, se dice que él dio esa bendición con la condición de Gopal Bhatta de no ser mencionado en la obra, en el Chaitanya Charitamrita. Esa es la idea. Entonces, obviamente, la idea de esto es que Gopal Bhatta era alguien muy humilde. Y como resultado de ello, yo creo que el nombre de Gopal Bhatta Goswami es mencionado una sola vez en el Chaitanya Charitamrita, por eso no hay mucha información de él. Pero hay en otras fuentes hay algo de información a él. So there's a fair amount that could be. Entonces hay cierta descripción de su vida, así como de otros Goswamis, Sanatan, Raghunath Goswami. Y es importante destacar aquí, destacar su humildad al mismo tiempo considerando su nivel, su grado, ¿no? Su nacimiento, básicamente, ¿no? Él provenía de un linaje brahmínico del sur de la India muy prestigioso, el cual era considerado muy importante en la comunidad socio-religiosa hindú de esa época, en comparación con, por ejemplo, Rupa y Sanatan, quienes de alguna manera habían sido expulsados, si se quiere, de la comunidad hindú por haber estado ocupados en el servicio del gobierno musulmán, etc. O Jiva Goswami, por extensión, quien era el sobrino de ellos también, que había quedado por extensión implicado en ese acto. Raghunath Das Goswami había nacido en una familia kayasta, no brahmínica, ¿no? Sí tenemos a Raghunath Bhatta Goswami, quien nació en una familia brahmínica en el norte. Y sí, algunas cosas se escribieron de él. Krishna Das Kaviraj escribió al respecto, ¿no? Como digo, quizás su historia no es tan colorida como la historia de Gopal Bhatta Goswami, pero bueno, el Gopal Bhatta Goswami, él provenía de un trasfondo muy prestigioso y era contemplado desde ese lugar por la sociedad religiosa de la época como alguien de muy alta clase, como una persona que estaba en una posición para entregar conocimiento espiritual, para ser un guru, para dar diksha, en formas en que los demás Goswamis no eran vistos en esa misma medida, ¿no? Al menos a diferencia de alguien como Raghunath Bhatta Goswami, como digo, también nació en familia brahmínica. Pero bueno, el punto es interesante ver este contraste entre su humildad, la de Gopal Bhatta Goswami, y su prestigiosa posición. De vuelta, relativamente hablando a los ojos de la comunidad hindú socio-religiosa de esa época. Y deberíamos también destacar, yo considero que debido a su posición social, Gopal Bhatta Goswami, él fue llevado a la primera plana entre lo que son los acharyas fundadores, los Goswamis, en términos de dar diksha, de otorgar iniciación. Obviamente cualquiera de los Goswamis estaban más que calificados para ello, pero en términos de consideraciones relativas, considerando el clima religioso de la época, estratégicamente hablando, podremos decirlo, en el contexto de formar una sampradaya, lo cual no es una tarea simple, Gopal Bhatta Goswami se encontraba en una mejor posición para adoptar ese rol. Entonces, de ese lugar él se volvió el principal iniciador, ¿no? Como muchos se dice que el discípulo de Rupa Goswami fue uno, o tuvo uno como máximo, ¿no? Su sobrino Jiva Goswami. Y no tenemos luego registro de Sanatan Goswami iniciando y demás Goswami. Aunque parece ser que Raghunath Das Goswami inició a Krishnadas Kaviraj Goswami, quien se identifica como su discípulo. Pero bueno, más allá de ciertas excepciones o pequeñas diferencias, Gopal Bhatta Goswami, debido a razones de su linaje, de vuelta que esto fue percibido por la comunidad
En esa época, esa posición lo sitúa a él en una mejor posición desde un punto de vista estratégico para ser quien oficiase como gurú iniciador. Entre los Goswamis era una situación que él lo haga fuera algo menos riesgoso, por decirlo así, en esos tiempos, en términos de qué posibles objeciones podían surgir a la Sampradaya. Entonces, de vuelta, una estrategia de prédica podríamos decir a este respecto. Obviamente también existe una hermosa anécdota en relación a Mahaprabhu. Podría decir, yo diría una confirmación de esa estrategia, sea que él mismo la estableció o la mencionó de manera implícita, como la voy a mencionar o relatar más adelante, ¿no? Entonces Mahaprabhu de alguna manera apoyó esa posición sabia, ¿no? En Vrindavan, Rupa y Sanatan Goswami eran los líderes de los 6 Goswamis, verdad. Llamémoslo así, los acharyas fundadores de la Sampradaya. Entonces la historia cuenta que Gopal Bhatta Goswami nació en el sur de la India, era el hijo de Venkata Bhatta y de su esposa, quienes se encontraban en una posición muy prestigiosa en la Ramanuja Sampradaya. Yo creo que eran Venkata Bhatta, creo que era algo así como el sacerdote principal en Srirangam, ¿no? Que es la capital de la Ramanuja Sampradaya. Una situación muy prestigiosa, bien establecida, una sampradaya muy prestigiosa y bien establecida. Mahaprabhu visitó allí, como sabemos, cuando él viajaba por el sur de la India, luego de haber ido a Puri, y luego de ello él continuó kind of a preaching outing, if you will. ¿no? Por decirlo así, en una gira de prédica. Él se encontró en el sur de la India durante 4 meses en la temporada lluviosa. En ese tour de 2 años, él pasó esa temporada lluviosa, él se quedó o más bien fue alojado por Venkata Bhatta, quien de seguro habrá quedado muy impresionado por el joven Sri Krishna Chaitanya, quien había aceptado sannyas recientemente a la edad de 24 años. Hay algunas hermosas anécdotas que surgen a partir de ese periodo, que son relatadas en Chaitanya Charitamrita y otros textos. Pero bueno, ya vamos a ir llegando a todo eso, ¿no? Entonces tenemos la visita de Chaitanya Mahaprabhu a Sri Rangam, ¿no? Y Venkata Bhatta alojándolo. Entonces, más allá de cierta evidencia de la Gaudiya Sampradaya, parece ser que también los miembros de la Ramanuja Sampradaya también han confirmado, han registrado este hecho. Y obviamente la evidencia de esto es algo fue hecho para recordar este evento. Yo he estado allí mismo, yo mismo he estado allí. O no, yo no he estado allí, perdón, no fui lo suficientemente afortunado, pero creo que allí en el sur de la India hay una deidad de Mahaprabhu parado en Garuda Stamba, como él lo haría, como lo estaría en Jagannath Puri, recibiendo, ¿no? Como una manera de conmemorar la visita de Mahaprabhu allí, ¿no? Su estadía allí en el sur de la India. Entonces existe una relación interesante que viene en mi mente. Por ejemplo, cuando por un lado pensamos en Chaitanya Mahaprabhu en Jagannath Puri y el hecho de que a Ramanuja se le había, ¿no? Vishnu le ordenó al que viajase alrededor de la India y que tratase de mejorar y que sistematice los rituales Vaishnavas y diversos procedimientos en relación a Archana.
No hay Vaishnava, distintos centros Vaishnavas alrededor de India. Entonces la historia cuenta que cuando Ramanuja llegó a Jagannath Puri, él encontró diferentes irregularidades, por decirlo así, en la adoración allí. Y él intentando actualizarlos, ¿no? con la concepción de Vaidhi Marg, del Vaishnavismo en mente, ¿no? Ramanuja, por supuesto, él pertenecía a esa línea. Un día Ramanuja se levantó en la mañana y se encontró a sí mismo en otro lugar, fuera de Jagannath Puri. Entonces, de alguna manera, Jagannath lo sacó de Jagannath Puri, ¿no? Dándole a entender, de la manera en como lo estamos haciendo aquí, lo vamos a dejar así. Algo así le quiso decir Jagannath. Y obviamente Jagannath es una deidad muy especial para la Gaudiya Sampradaya. Mahaprabhu's own associates seeking to, ¿no? Incluso tenemos a uno de los propios mismos asociados de Mahaprabhu. what is his name? Famous associate of Mahaprabhu, elderly. Pundarik Vijayanidhi. Pundarik, thank you. Pundarik Vijayanidhi sought to change the. Tenemos otra historia, el famoso Pundarik Vijayanidhi, otro asociado de Mahaprabhu que intentó cambiar cierto estándar en la adoración a Jagannath. Y él terminó siendo golpeado por Jagannath y Baladeva en sus sueños, diciéndole esto queda como se está haciendo. Entonces vemos que es un lugar especial. Y por supuesto, por un lado, tenemos a Mahaprabhu mirando a Jagannath, contemplando a Jagannath sosteniendo una flauta, tocando una flauta y vistiendo una pluma de pavo real con sus ojos amplios, mirando en todas las direcciones, buscando a Radha. Y a Radha, aquella Radha que se encontraba en Mahaprabhu mismo. ¿No? Al menos Mahaprabhu se intentaba entrar en ese humor y él lo hizo exitosamente en Jagannath Puri. Entonces, hay un murti, el punto es una estatua de él, algo así, por lo que yo entendí, parado en el Garuda Stamba mirando a Jagannath, pero esto en Srirangam, ¿no? En el patio de Srirangam, en el sur de la India, conmemorando la visita de Mahaprabhu allí. Entonces, esta visita fue profunda y tuvo un profundo impacto en los padres de Gopal Bhatta Goswami, así como también en su guru iniciador, quien era el hermano de Venkata Bhatta, Prabodhananda Saraswati. Existe cierta controversia en relación a quién es Prabodhananda Saraswati, de dónde proviene, etc. Pero yo considero que esa historia o esa pregunta histórica realmente se resuelve o queda resuelta por la postura que toma el templo de Radharaman, quienes son los seguidores en términos de Diksha de Gopal Bhatta Goswami en particular. ¿No? Ellos cuidan la deidad de él, Radharaman. Entonces ellos, los Goswamis de Radharaman, se aceptan que Gopal Bhatta Goswami fue iniciado por Prabodhananda Saraswati y lo mencionan como Vaishnava del Sur y el hermano de Venkat, etc. Entonces, estando allí, como venía diciendo, hay algunas anécdotas muy filosóficamente muy reveladoras que generaron eventualmente la conversión de Venkata Bhatta y su esposa, así como de Prabhupada Sarasvati y del joven Gopal Bhatta, quien fue un testigo de todo ello. Y como resultado de ello, él decidió volverse un seguidor de Chaitanya Mahaprabhu en lo que es Gaudiya Vaishnavismo. Bhatta Sri Gopal nació probablemente aproximadamente unos 500, en 1500, en el año 1503 o algo así, lo cual hace que él tenía unos 16, 17 años más joven que Mahaprabhu. Entonces Mahaprabhu tenía 24, 25 años cuando él llegó como joven sannyasi al sur de la India. Entonces Gopal Bhatta, Gopal Bhatta en esa época se encontraba en su poganda, por decirlo así, en su niñez aproximadamente. Entonces pueden imaginarse con ojos, qué tan abiertos eran los ojos de Gopal Bhatta al observar
el discurso del Mahaprabhu y cuál fue su reacción a ello. La corriente iniciada por Mahaprabhu, la cual, quien en resumen le solicitó al erudito académico Venkata Bhatta, le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué Lakshmi, quien está caracterizada como alguien supremamente casta, Narayan, por qué ella deseó tener un asunto amoroso con Krishna? Eso no cuestionaría su castidad. Y Venkata respondió a Mahaprabhu bellamente diciendo: los dos son uno, Narayan y Krishna son uno en tattva, por lo tanto no hay no hay cuestión alguna de desviación de parte de Lakshmi en relación a su castidad. Obviamente Mahaprabhu sabía este punto. Y su primera pregunta en verdad era una manera de entrar a la segunda pregunta, la cual desconcertó realmente a Venkata Bhatta. Y lo cual hizo que fue un punto crítico, digámoslo así, para generar su conversión. Entonces Mahaprabhu presentó la primera pregunta, ya voy a ir a la segunda, pero la primera fue como en términos como en broma, algo así como cómo Lakshmi puede ser casta si está casada con Narayan, pero sale corriendo para ir con Krishna, algo así, ¿no? Como de manera relajada él presentó la pregunta, pero Venkata tomó la pregunta seriamente y él dio una respuesta filosófica, teológica, ¿no? Los dos son uno, no son la misma persona. Entonces eso llevó a la segunda pregunta. Son conversiones muy significativas, todas estas, ¿no? Lo convirtió a Venkata Bhatta bromeando, él convirtió en silencio o creó un momento digno de enseñanza en la vida de Sarvabhauma Bhattacharya, que en última instancia él terminó convirtiendo, él convirtió en su humildad Prakasananda Saraswati. Entonces, de vuelta, en términos del ejemplo que él daba, lo que él decía era algo relativamente leve en comparación a que tanto él predicaba a través de su ejemplo. De vuelta, él convertía a través de silencio, humildad, bromas. En estos tres famosos ejemplos fueron significativos, ¿no? Sí, conversiones muy importantes en lo que es el subcontinente hindú, grandes personalidades y otros también obviamente hubieron allí. Entonces esto entonces, como dije la semana pasada en nuestros intercambios de domingo de preguntas y respuestas, alguien me preguntó cómo predicar y yo enfaticé la importancia de hacerlo a través del propio ejemplo de uno. Y esto fue era el caso en gran medida con Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, con humor, él presentó esta primera pregunta a Mahaprabhu y Venkata Bhatta dio una buena respuesta y Mahaprabhu respondió a eso diciendo luego: entonces, ¿por qué si Narayan y Krishna son uno, si no hay falla de parte de Lakshmi deseando asociarse románticamente con Krishna, por qué es que ella no fue capaz de hacerlo? Entonces Venkata no supo qué responder a eso. Eso fue un momento como de conversión para él. Entonces Mahaprabhu sabía la respuesta porque él vino a dar un método a través del cual uno podría alcanzar esa posición, esa condición, entrar en Golok, participar en la vida romántica de Krishna. Y hay un método específico para ello, el cual no es parte, no es parte del método para alcanzar la trascendencia que encontramos en la Ramanuja Sampradaya,
obviamente esto fue algo central a lo que fue en esta sampradaya que estaba formándose, la Gaudiya Sampradaya. Entonces aquí Mahaprabhu está encontrando una persona muy significativa en Gopal Bhatta Goswami, ¿no? Quien va a ser el guru iniciador principal eventualmente de su sampradaya, cuyo método, ¿no? El método es un tipo específico de bhakti que llamamos raga bhakti. Entonces Lakshmi no pudo alcanzar su deseo de participar en Rasa Lila con Krishna. ¿Por qué? Porque Lakshmi no se aproximó a su deseo a través de raga bhakti. Lo cual era algo que iba contrario a su constitución transpsicológica, ¿no? El Sthaibhav de Lakshmi. Como sabemos, ella ama a Narayan con un elemento de cierta reverencia, lo cual está ausente en Raga Bhakti de Braj, ¿no? Especialmente entre las gopis. Entonces, existe un método y Mahaprabhu vino a dar este método, a dar ese método. Entonces aquí él estaba en una medida u otra exponiendo ese método. Y como resultado de ello generó la conversión de Venkata Bhatta, su esposa, Prabodhananda Saraswati, el hermano de Venkata Bhatta. Y ustedes pueden imaginarse. Con esto le inspiró al joven Gopal Bhatta Goswami, quien luego quiso seguir a Mahaprabhu, volverse un seguidor de él, ¿no? Yo creo que desde allí él lo empujó a Prabodhananda Saraswati Thakur para que lo inicie a Gopal Bhatta y que Gopal Bhatta cuide a sus padres hasta que llegue el momento apropiado. Y luego eventualmente se encontraría con él en Vrindavan. Entonces, esta es otra razón significativa, importante para lo que es el tour por el sur de la India. Para encontrarse, por un lado, Mahaprabhu encontrarse con Ramananda Roy, lo cual obviamente fue algo muy importante, ¿no? Y luego enviarlo a él a Jagannath Puri, a Ramananda Roy, dentro como parte de su séquito, que al final del Lila de Mahaprabhu, en la Antilila, Ramananda jugaría un rol tan crucial asistiendo a Chaitanya Mahaprabhu para poder entrar en el Bhava de Radha. Y aquí tenemos otro punto significativo para, ¿no? el recoger a Gopal Bhatta Goswami, enviarlo a Vrindavan, en donde él eventualmente ocuparía un rol tan importante como el Diksha Guru principal de la Sampradaya. Entonces él le dijo a Prabodhananda Sarasvati que él se encontrarían allí nuevamente. Entonces, obviamente, a este punto, a esta altura, él no había enviado a Rupa y a Sanatana allí, ¿no? Con una misión para establecer los lugares del Lila en Vrindavan, escribirse en libros, que estableciesen un ejemplo de Vaishnava Achar. Todo eso no ocurrió, no había ocurrido, pero podríamos decir que todo esto aconteció dentro de lo que es la omnisciencia de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Aquí él está tomando a uno de los personajes, por decirlo así, principales, enviándolos allí y allá. Obviamente Gopal Bhatta llegó luego de Rupa y Sanatan Vrindavan, ya que tuvo que cuidar a sus padres durante un tiempo. Entonces Rupa y Sanatan ya habían ido a Vrindavan y esperaron a Gopal Bhatta eventualmente. Y a su llegada a Vrindavan, obviamente Gopal Bhatta estaba esperando a Mahaprabhu que llegase a Vrindavan para hacer su darshan nuevamente como Mahaprabhu se lo había prometido. Y eso es algo que podríamos decir que no ocurrió, aparentemente, pero sí ocurrió de todos modos, de forma indirecta. ¿En qué forma? Al Sri Chaitanya Mahaprabhu enviar a Vrindavan, él envió a Vrindavan, a Gopal Bhatta le envió su asana de madera, su asiento, I'm not sure,
But this, I think his shoes, a pair of his Creo que shoes, también sus zapatos. Y creo que también en un chadar, una pieza de su dhoti, yo tengo un pedazo de ello, yo mismo, el cual se encuentra en el templo de Radha Raman. Entonces eso fue un aspecto, una forma en la que Mahaprabhu le dio indirectamente, ¿no? Si uno ve entre líneas en relación a lo que es la posición de Gopal Bhatta, ¿no? De vuelta, Mahaprabhu es el fundador de su propia sampradaya y le está dando su propio asiento a Gopal Bhatta Goswami y sus sandalias, sus zapatos, sus calzados. Entonces, de alguna manera eso es un apoyo a la idea de que Gopal debería sentarse allí y ser el guru, actuar como el guru. Mahaprabhu is thought, by extension, you could say Y he came. luego, uno podría decir también uno podría decir que él llegó por extensión allí en la forma de su parafernalia, la cual él no es diferente, pero incluso aún más que esto, obviamente también Mahaprabhu fue allí en la forma de Radharaman, ¿no? La historia de Radharaman. A través de ello, el satisfizo, por decirlo así, cumplió con su promesa a Gopal Bhatta cuando le dijo, te veo luego, nos vamos a ver nuevamente en Vrindavan. Entonces, ya vamos a llegar a ese evento tan importante en la vida de Gopal Bhatta Goswami, en la vida de todo Vrindavan y de todos los Gaudiya Vaishnavas. Estaba pensando acerca de esto el otro día en relación al hecho de que hemos tenido esta conversación y en relación a otros tópicos que han surgido recientemente, en particular una conversación acerca de en relación a Krishna y la cultura hindú en la que él aparece y en qué medida, ¿no? A veces hay preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto eso tiene que ser preservado? ¿Es eso universal, ¿no? Dios apareciendo, ¿será que Dios no come pizza, come pacoras, cosas así? ¿No? ¿Hasta qué tan lejos podemos llevar estas ideas en una dirección hacia lo que es la cultura actual y tratar de universalizar a Krishna? Obviamente es una conversación muy interesante y yo ya he presentado obviamente mi propia idea. Es cuanto más hay dos aspectos, como dije la otra vez, cuando surgió la conversación. Tenemos por un lado la amplitud de la misión de Mahaprabhu y por otro lado tenemos la profundidad de esa misión. Entonces cuando uno más se dirige hacia la amplitud de esa misión, en esa misma proporción los detalles y la especificidad de Krishna y su lila pierden un poco de foco. Hablando en términos de concepción espiritual, ¿no? La concepción más amplia del absoluto va a ser el Nirvishesh Brahma no diferenciado. Eso también es Dios. Muchas personas gustan de pensar que las diferencias culturales entre las diferentes sectas religiosas son relativas y desaparecen cuando uno entra o accede al absoluto, el cual es no diferenciado, el cual no incluye dentro de sí un bagaje cultural que proviene de este mundo material. Esa es quizá la concepción más universal que algunos tienen. Pero por otro lado, tenemos por ejemplo Vaidhi Bhakti, ahí está Narayan, hay ciertos detalles específicos así, pero también posee ilimitadas apariciones. Sus avatars son asankhya, incontables. Entonces hay ilimitados rostros del absoluto, lo cual lo vuelve menos específico. Entonces, en ese sentido, uno podría preguntar el punto de que no hay ningún rostro específico. A veces las escrituras dicen Dios no tiene rostro, por decirlo así, lo cual se refiere a algo menos específico. Narayan es menos específico en este sentido, lo cual habla de que él es adorado de forma menos íntima y representa una expresión menor de todo lo que necesitamos saber para amar a alguien. Por ejemplo, no hay amor de amistad con Narayan, no hay amor paternal con Narayan, no hay Gopi Bhav con Narayan, lo cual encontramos en Krishna. Entonces, allí la concepción se vuelve más específica con Krishna y la posibilidad de amar al mismo tiempo
¿no? Se vuelve más y más prominente. Entonces Krishna aparece en el mundo, en el Prakat Lila. Muchos preguntan, bueno, ¿cómo él aparece? ¿De qué manera? Entonces yo estuve pensando y me reía, ¿no? Diciendo, bueno, Radharman apareció en el mundo, eso es seguro, ¿no? Desde una posición aprakato y manifiesta, él se vuelve manifiesto, ya voy a contar la historia. Y es muy específica esa forma, la forma en la que él se ve allí. Incluso tiene dientes, Radharman. Ya voy a llegar allí y les voy a contar la historia. Y yo creo que en un sueño Gopal Bhatta había tenido una visita de Mahaprabhu que le dijo que vaya a Nepal, al río Gandaki allí. Entonces él fue. Y creo que él hizo algunos discípulos allí, los trajo de regreso con él. Ese lugar es famoso por las Shalagram Shilas. Entonces él puso su lota en el río Gandaki para tomar agua, para bañarse. Cuando la sacó había unas 12 shilas. Entonces él pensó, no voy a adorar las shilas, se las devolvió al agua. Entonces volvió a sacar agua y las shilas volvieron a aparecer allí. Así la historia cuenta. Entonces les quedó convencido, debo llevarlas conmigo, las guardó en una tela, les hizo un nudo y retornó a Vrindavan con las shilas. Y procedió a hacer la adoración de las shilas parte de su sadhana diaria, del diario, de su rutina diaria. Entonces, a esa altura, un negociante Vaishnava muy poderoso expresó cierta apreciación por Gopal Bhatta Goswami y le entregó algo de parafernalia para adorar las shilas. Pero el cual era un bello regalo, pero no funcionaba muy bien para las shilas, no tener un vestido y cosas por el estilo, ¿no? Lo cual funciona mejor con una deidad, ¿no? Hasta en este momento Rupa y Sanatan tenían sus deidades, Govindaji, Madan Mohan estaban siendo adoradas, pero Gopal Bhatta tenía las shilas que no se prestaban a sí mismas de la misma forma que una deidad a ser decoradas, vestidas, etc. Pero bueno, esta persona, este negociante le dio el regalo, por favor acepta esta ofrenda, y Gopal Bhatta aceptó esos elementos. Y luego, durante Nishimha Chaturdasi, el día de celebración, la conmemoración del lila, de la automanifestación de Nrsimha a partir de un pilar de piedra, Gopal Bhatta Goswami se encontraba meditando o contemplando la medida de la devoción de Prahlad, quien, pese a toda adversidad, permaneció fiel, comprometido, absorto en la adoración a su deidad, hasta el punto de su deidad apareció en un pilar de roca de una forma en que nunca había sido visto antes, y el cual resolvió todos los problemas que él había estado enfrentando. Entonces, con esto en mente, es algo muy interesante, obviamente, otro rol de Bhagavan Narasimha. Ahí tenemos otro rol de Bhagavan Narasimha en el Gaudiya Vaishnavismo. No, uno piensa del carácter de Prahlad, de su devoción, ¿no? Gopal Bhatta estaba absorto en eso, perdón, ¿no? Abrumado por lo que es el carácter de Prahlad, y el resultado de esa absorción fue que una de las silas se manifestó a partir de esa roca, de la sila, se manifestó la deidad de Radharma. Obviamente la historia cuenta que él se levantó al otro día en la mañana para bañar a las silas en el Yamuna, y él descubrió en ese momento que solamente 11 shilas estaban allí, y luego había una deidad, quizás de este tamaño más o menos. Apareció y se fue conocido eventualmente como el famoso Radharman. Yo creo que parte de la shila está
en su hombro y otra de su cadera, y eso se expandió y se manifestó como la deidad. Es una deidad muy hermosa. Se dice que esta deidad, entre las tres principales deidades de Vrindavan, Madan Mohan, Govindaji y Gopinath, quienes representan Sambandha, Avideya y Prayojan, se considera que el abuelo de Krishna, Vajranath, personal experience of Krishna was later, after the disappearance of Krishna, quien asked by se dice que the priests who were el abuelo de Krishna no era el nieto de Krishna, disculpen. Él made se le solicitó, how se le solicitó para que craftsmen mandó a hacer deidad de Krishna. captured Entonces él quería ir viendo qué tanto el tallador había sido look like. capaz de capturar cómo Krishna se veía, qué tanto lo pudo hacer en piedra. Entonces él respondió cuando le mostraron, Madan Mohan era perfecto hasta la cintura, entonces luego otra deidad fue tallada, luego dijo hasta el cuello Govindaji, el torso es perfecto, y luego Gopinath fue tallado, él dijo, ¿no? Su rostro sonriente es perfecto, entonces si uno pone los tres juntos, ¿no? Sambandha significa los pies sobre los cuales nos sostenemos, los cimientos, la orientación conceptual, qué es qué, ¿Mm? quién es Dios, cuáles son sus shaktis, cómo se relacionan uno con el otro. Which is bhakti itself, and the smiling face, the prayojan, ¿No? the goal. Luego Avidei significa el pecho, los brazos, la ejecución, y el rostro sonriente es Prayojan. Entonces estas son las tres deidades centrales de Vrindavan, que son mencionadas de esta manera por Krishnadas Kaviraj en Chaitanya Charitamrita. Y luego tenemos a Radharman, que personifica las piernas de Madan Mohan, el torso de Govindaji y brazo de Govindaji, y el rostro sonriente de Gopinath, todo en uno. Entonces una deidad muy especial. Entonces uno se puede imaginar qué tipo de evento fue eso para todos en Vrindavan. Obviamente eso hizo que eso atrajo el sponsoreo, por decirlo así, el apoyo de la realeza, la adoración de Radharman, y entre todas las deidades que he mencionado, en relación a las deidades originales de los Gaudiyas, ¿no? Madan Mohan. Madan Mohan fue tallado antes que Rupa y Sanatan fuesen a Vrindavan. Pero bueno, el punto es que estas deidades principales de Vrindavan, debido a ciertas invasiones musulmanas que incluso implicaban romper, tirar abajo templos y quitar deidades, pero olvidé la historia, pero el punto es que las demás deidades salieron de Vrindavan, pero Radharman permaneció allí. Es pequeña, es más fácil de ocultarla, y su adoración continuó por la familia de los Goswamis de Radharman, familias brahmínicas. Es famosa. Prabhupada en un momento nos recomendó a nosotros que vayamos, que busquemos a los pujaris, a las familias brahmanas pujaris que adoran a Radharman, ¿no? Las diferentes familias adoran a Radharman durante diferentes meses y se van rotando. Entonces Prabhupada nos recomendó que busquemos a ellos para obtener guía y consejos sobre adoración a la deidad. Entonces Prabhupada comenzó esta adoración, pero él quería desarrollarla a mayores niveles de devoción, ¿no? En el marco de Archana, tal como es prescrito en los textos sagrados. Entonces, ellos son bastante famosos por su adoración a la deidad, y hay un fuego ritual, creo que fue comenzado con la inauguración del templo, y ese fuego ha estado encendido durante los últimos 400 y tantos años. Entonces es un muy alto estándar de adoración, una deidad muy extraordinaria, y la deidad recibe el nombre de Radharman. Y una de las razones de ello es porque se considera que es Radha y Raman juntos.
lo cual obviamente también se refiere a Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu apareció, como decimos, le dio nuevamente darshan a Gopal Bhatta, tal como le dijo. En Vrindavan le volvería a dar darshan en la forma de Radharama. Quizás también hay una corona de plata a un costado representando a Radha, pero él no apareció junto con él, pero sabemos que ella está allí. Entonces ellos no pusieron una deidad de Radha allí. Pero bueno, el punto es que en la forma de Radharman, Mahaprabhu se considera que él apareció nuevamente y le dio a Gopal Bhatta su darshan tal como lo había prometido. Entonces sí, como digo, es una idea muy, muy especial, ¿no? Tiene dientes, imagínense. ¿No? Uno nunca ha visto una idea con dientes, pero si uno ve de cerca algunas fotos, uno va a ver sus dientes incluso. Entonces una idea automanifiesta. Entonces desde la aprakat se manifiesta en el prakat. Entonces el prakat lila es un tanto, quizás es un poco difícil lidiar con ello, de acuerdo a nuestra época actual y cultura presente, la forma actual en la sociedad moderna en la que uno determina la historia y el tiempo, etc. Pero aquí tenemos un ejemplo de algo que viene del plano y manifiesto y se torna manifiesto. Él tiene una forma muy bella, Tribanga Lalita, curvada en tres, ¿no? Sonriendo por todo un número de razones. Muy complacido de hacer su aparición y de ser cuidado por sus devotos. Es muy difícil sobreenfatizar la importancia de Radharaman y el templo de Radharaman. Sí, incidentalmente, una institución Gaudiya en Vrindavan, si hay una institución que le dio una recepción favorable a Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en Vrindavan y a lo que es su apariencia no ortodoxo, por decirlo así, quien llegó a Vrindavan con sus sannyasis vestidos como sacerdotes católicos con ropa negra, pero con tilak, sika, era una de sus ideas de cómo vestir a sus predicadores para enviarlos a predicar a Occidente. Él era dinámico en ese sentido, en cuanto a consideraciones culturales para la prédica. Pero obviamente al mismo tiempo muy centrado profundamente en cuál es el Prayojan Tattva del Gaudiya Vaishnavismo. Digo esto porque muchas personas en Vrindavan, muchos sadhus, al menos como eran considerados, ellos no podían acomodar el dinamismo de Bhaktisiddhanta y lo consideraron como un tipo de renegado, por decirlo así. Ahí comenzaron a arrojarle piedras al grupo Parikram que él tenía, pero los Goswami de Radharaman pudieron acomodar eso mucho más y fueron mucho más generosos. Entonces, habiendo dicho eso, Gopal Bhatta Goswami también contribuyó de manera significativa a la Sampradaya. De hecho, el texto más importante desde el punto de vista de Tattva en la Gaudiya Sampradaya es el trabajo de Srila Jiva Goswami Satsandarbha. Es un tratado sextuple, ¿no? y colectivamente son conocidos como Satsandarbha. Sandarbha en este caso se refiere a una especie de collar de joyas tomado del Bhagavatam que son puestos juntos para presentar cuál es el tato, la siddhanta, las conclusiones espirituales del Gaudiya Vaishnavismo. Y este trabajo extraordinario, muy celebrado de Jiva Goswami, Sri Jiva mismo, en su propia humildad, se lo atribuye en gran parte a Gopal Bhatta Goswami. Entonces la contribución de Gopal Bhatta Goswami en términos de tattva, de siddhanta,
en la forma de literatura significativo. Jiva Goswami en cada uno de los sandarbhas, al comienzo de ellos, obviamente le ofrece respeto a Rupa Sanatan, quienes son famosos en Mathura como devotos, lo cual habla mucho de ellos. Ser un devoto en Vrindavan es una cosa y ser devoto como devoto en Vrindavan ya es otra cosa. Y por otro lado, le ofrece pranam a Gopal Bhatta Goswami, cuyas notas, ¿no? Jiva Goswami extrajo, se basó en esas notas para él escribir su Satsandara. Entonces, básicamente, él le está diciendo, aquí estoy comentando sobre las notas de Gopal Bhatta. El trabajo duro, por decirlo así, dice Jiva Goswami, fue hecho por Gopal Bhatta Goswami, quien colectó la información y yo simplemente la estoy poniendo junto. Obviamente podemos hablar de cierta bastante humildad de parte de Jiva Goswami, pero al mismo tiempo no debería dudarse de que Gopal Bhatta Goswami jugó un rol significativo en la producción del Satsandarbha. Entonces existe un rol muy importante de él en términos de presentar el Gaudiya Tattva y luego en términos de Bhava, él también jugó un rol significativo a través de su contribución literaria, la forma de un comentario al Krishna Karnamrita. Como ustedes saben, Chaitanya Mahaprabhu fue al sur de la India y trajo 2 libros con él. Uno fue el Brahma Samhita, el cual mencionó que entregaba la Siddhanta perfecta del Gaudiya Vaishnavismo, Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. El mismo es un libro que, en un sentido amplio, es una obra que nos ayuda a entender la posición de los diferentes dioses y dioses en relación a Krishna, quien es la persona original, el Adipurusham, o Swayam Bhagavan. Obviamente este es el punto más importante de Gaudiya Tattva. Jiva Goswami lo llama So, Paribhas Sutra, the Paribhas Sutra. el Paribhas Sutra. Jiva Goswami lo considera, ¿no? En términos de tattva, el término del tattva del Bhagavatam, algo así como el password, la contraseña para acceder acerca de ello. Y luego desde el punto de vista de Bhava, el Mahaprabhu trajo el Surlengya otro libro, que es Krishna Ganamrita, un trabajo de Bilba Mangala Thakur, en donde Radha Dasyam es presentado. Es una obra muy, muy poética, esotérica, de Bhakti Rasa. Y Gopal Bhatta Goswami escribió un comentario. Entre los Acharya fundadores, él fue quien hizo esto. Entonces, estos son los 2 libros que trajo Mahaprabhu, que en un sentido amplio uno de ellos representaba el Tattva y otro el Bhava del Gaudiya Vaishnavismo. Y entonces Gopal Bhatta, desde un punto de vista literario, contribuyó a ambas. Ayudó a desarrollar estos 2 aspectos, ¿no? El Tattva en términos de los Satsandarbhas y el Bhava en términos de su comentario, el Krishna Karnamrita. Luego, en términos de adoración, en términos de tattva, en términos de bhav, en términos de literatura, la ha contribuido. Y también significativamente en términos de, ¿no?, de alguna manera, volviendo a lo que es la adoración a la deidad, el ritual y el comportamiento, o los estándares de comportamiento y los procedimientos que han de ser aceptados por los miembros de la Sampradaya. Entonces tenemos el libro Hari Bhakti Vilas, que fue escrito por Sanatan Goswami. También se considera que Gopal Bhatta Goswami tuvo bastante que ver con ello, él mismo. Quizás él también ha colectado muchos de los versos que Sanatan Goswami cita en Hari Bhakti Vilas para apoyar sus puntos. Este es un libro que de alguna manera es una especie de, en donde se habla de cómo casarse y cómo dar diksha, ¿no? Hay diferentes mantras hallados allí, diferentes tipos de procedimientos. Entonces, de ese lado él también ha contribuido significativamente.
encontramos que los Goswamis en sus libros han contribuido especialmente, por ejemplo, Jiva Goswami en términos de Tattva, Sanatan Goswami en términos de Sambandha, Rupa Goswami en términos de Avideya, Raghunath Das en términos de Prayojan. Entonces, en un sentido, podemos decir que Gopal Bhatta contribuyó a todo esto juntos, ¿no? Así como su deidad representa, Radharman plenamente representa los tres aspectos de Sambandha, Videya y Prayojan, algo similar. Todas estas son algunas ideas, algunos pensamientos que vienen a mi mente acerca de Gopal Bhatta Goswami. Sri Gopal Bhatta Goswami Ki Jai. Gopal Bhatta Goswami Abhibham Mahotsav Ki Jai. Entonces, con esto concluyo mi presentación. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario en relación a lo que hemos estado comentando? Ahora es el momento para poder compartirlo. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que es la audiencia al español, pueden enviármela por texto, escrito o avisarme. Well, Maharaj, I will take the opportunity to ask you a question, if I may. Si es posible, Maharaj, tomo la oportunidad para hacerle una pregunta. Veo que Ananta Govinda compartió un link Radharman, he says, and you con lo can que es see una that. imagen de Radharman, y en donde uno de hecho puede ver sus dientes, así que luego pueden tomar la oportunidad para ver ese link y recibir el darshan de Radharman. Okay, well, I'm glad to have met with you all. Entonces, muy contento de poderme encontrar con ustedes hoy, el día de ustedes. Alguien quiere hacerle una pregunta. Parece que no lo está pudiendo escuchar. I think you can hear me now, Maharaj. Yes, I can. Yeah. ¿Puede escucharme ahora? Sí. Hay una pregunta. No estaba en el canal de inglés. La pregunta es la siguiente. Quizás es una pregunta muy básica y entiendo que estos encuentros que tienen que ver con conversaciones Vaishnavas esotéricas, pero todas estas historias maravillosas de Bengal, de la época medieval y de la vida espiritual que estaba dándose en esa época, yo simplemente estoy curioso en cuanto a qué tanto sabemos de los Sri Gaudiya Vaishnavas en la literatura que haya sido escrita fuera de la tradición Gaudiya, no por otros contemporáneos. Algo así, sí. La pregunta es, con literatura escrita por personas que no son Gaudiya Vaishnava, sino otros contemporáneos de la época de ellos, de Gaudiya Vaishnava, de Mahaprabhu, de los Goswami. Entonces, una pregunta interesante. Durante la época del Bhadralok, middle class of Calcutta, of Bengal, really, that de la clase hindú, de clase media en Bengal, que estaba interactuando con los británicos, quienes hicieron su capital en India, en Calcuta, al interactuar con las ideas británicas, la filosofía, las ideas británicas, los filósofos de allí. Entonces ellos se encontraron una especie de una crisis de identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿En qué creemos? En relación a otros pensamientos de los cuales no estábamos conscientes. Hay toda una religión cristiana en la cual no conocían. Ellos decían que era la única religión. Entonces ellos necesitaban razonar acerca de su fe, pensar acerca de su propia fe. Y fue un periodo interesante. Y Bhaktivinoda Thakur fue alguien prominente allí. Y fue alguien quien apareció con una posición muy fuerte en relación a Mahaprabhu, al Gaudiya Vaishnavismo y a su contribución
más allá del hecho de que el Gaudiya Vaishnavismo en sí mismo, la adherencia, la adhesión a Chaitanya Mahaprabhu o la aceptación de Mahaprabhu, lo cual era, ¿no? Varios grupos se formaron en esta época, ¿no? Nosotros no los llamaríamos a todos ellos, no los consideraríamos posiciones ortodoxas de Gaudiya Vaishnavismo, pero algunos se identificaban con el regalo de Mahaprabhu de una forma u otra, lo cual ya estaba bastante distribuido dada la influencia. Entonces, debido a esto, Bhaktivinoda quedó implicado en ello e intentó ver lo que él consideraría lo que él consideró la perspectiva más brahmínica en base a qué es lo que los Goswamis escribieron acerca de Mahaprabhu. Y él consideró esto sería la posición Gaudiya Vaishnava más ortodoxa en el mundo. Entonces, durante ese periodo, no solamente existieron personas como Bhaktivinoda, quienes de una perspectiva religiosa y espiritual estaban implicadas en reexaminar las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu y ocupado en diferenciarlas de otras cosas que realmente no representaban lo que los Goswamis o la perspectiva de Krishnadas Kaviraj de Mahaprabhu. Pero más allá de Bhaktivinoda Thakur, había otras personas seculares, no devotos, y esto tiene que ver con tu pregunta, ¿no? Otras personas que no eran devotos y estaban de alguna manera luchando por formar una identidad nacional en esta época de crisis de identidad. Aquí estamos, ¿no? Estamos bengalíes, estamos en India, así pensaban ellos. Y están los británicos aquí, lo cual es todo otro mundo. Nos están diciendo esta cosa, nosotros decimos de otra manera. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, los bengalíes estaban enfrentados con una especie de crisis de identidad. Entonces, desde el punto de vista religioso, personas como Bhaktivinoda se centraron en Chaitanya Mahaprabhu. ¿Estos quiénes somos nosotros? Entonces, ¿cómo podríamos salirnos de esto? Cuando él vestía dhoti, como nosotros, algo así. Cuando él comía arroz, como nosotros hacemos, ¿no? Dios, Él es Dios y vino como uno de nosotros. ¿Cómo podemos alejarnos de él, movernos hacia Él? Y esto va a representar quiénes somos como bengalíes, cuál es nuestra cultura, etc. Todo esto fue hecho desde un punto de vista religioso, donde las personas se estaban alejando de su cultura y quizás habían quedado excesivamente influenciados por la perspectiva occidental, etc. Pero también había personas seculares que desde una perspectiva secular estaban intentando presentar la idea de que Bengal tiene su propia identidad, la cual es valiosa. Entonces, si uno observa el lenguaje, a partir del lenguaje ellos comenzaron a excavar, por decirlo así, a descubrir textos en un periodo Vaishnava prominente en esa época. Y Chaitanya Mahaprabhu y diferentes cosas acerca de él fueron presentadas y comenzaron a ser celebradas como evidencia de que Bengal posee una cultura valiosa propia de por sí. Y Chaitanya Mahaprabhu es un ejemplo tan fino de todo ello. Entonces ellos se identificaron con eso y desarrollaron eso, incluso desde un punto de vista secular, como digo. Somos bengalíes, tenemos nuestro propio ser, tenemos nuestra propia entidad aquí, deberíamos estar orgullosos de eso. ¿Quién podría ser un mejor ejemplo de qué significa ser un distinguido bengalí, educado? ¿Quién mejor que Chaitanya? Entonces, en ese sentido, él se volvió una especie de, ¿no? Estos reformistas lo tomaron como un héroe nacional, incluso únicamente desde el punto de vista secular. Más allá de las enseñanzas que
que rodean a su advenimiento y toda la perspectiva religiosa, etc. Entonces, yo creo que sí, mi respuesta es qué fue escrito acerca de él y de qué trataban estos textos. Sí, existía material al respecto. También hay otros textos más antiguos en Bengal ligados a Chandidas que hablan poéticamente acerca de Radha y Krishna Lila, observando desde el punto de vista poético. Cuando uno va a los trabajos de Kalidas, etc., ellos contemplan algunas cosas que eran previas a Chaitanya Mahaprabhu, pero en relación a las cuales Mahaprabhu se nutría, por decirlo así, o de las cuales él extrajo elementos para presentar su propia concepción, lo cual se volvió eventualmente en un abordaje sistemático que de alguna manera incluían a estas otras las implicancias, las posibilidades de estas otras literaturas en relación al raza y la trascendencia. Entonces sí, habían personas seculares quienes de alguna manera estaban defendiendo, abogando por la posición de Chaitanya Mahaprabhu como un reformista social, como una persona muy educada desde el punto de vista de historia, literatura, en el marco de Bengal. Espero que eso responda a tu pregunta. Yes, thank you for the answer. Sí, muchas gracias por la respuesta. ¿Algo más? All right, well, it took us Bueno, entonces yo creo que ya estamos aquí de tiempo. Espero que estén satisfechos con la charla y sigan pensando al respecto y ojalá vernos la próxima semana. Llego Pal Bata Goswami Ki Jai. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. La Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai. Gaur Hari.